Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por estar ahí, por seguirnos y bueno, y por orar con nosotros. Una vez más, estamos para estudiar la Biblia. La iglesia se congrega para crecer y madurar, como siempre decimos, ¿verdad? Los miembros nos reunimos en el estudio bíblico para eso, para crecer, para madurar. Para que una iglesia marche y crezca y madure y bueno, y sea luz en la ciudad, los creyentes se tienen que congregar. Cuando los creyentes no se congregan, el cuerpo no crece. Y el cuerpo no crece, la iglesia se estanca, ¿verdad? Por eso el estudio bíblico es para la iglesia, para los creyentes. Por eso en cada reunión que hacemos, al igual que la oración, la reunión de oración que es el viernes, también estudiamos el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita palabra y estudiar y escudriñar expositivamente la palabra de Dios. Y es la manera de crecer. Si no estudiamos la Escritura, no estamos juntos para orar y estudiar la Escritura y la iglesia no crece, ¿verdad? Vivimos en una ciudad donde está en tiniebla y muchas veces la iglesia, en vez de alumbrar, se está apagando. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque sus integrantes, sus ancianos, no se congregan, no oran, no buscan a Dios, sino que buscan las cosas del mundo. Entonces, bueno, así eso repercute, ¿dónde? En la iglesia, ¿verdad? Bien, estamos en el libro de Eclesiastés, ya estuvimos orando, estuvimos cantando, memorizando los libros de la Biblia, la verdad que me impresionaron. Bien, y vamos a tener una lectura en Eclesiastés, capítulo 2, vamos a entrar en capítulo 2, versículo 1 al 11. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice así: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese en mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanque de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y estuve siervos nacido en casa. También tuve posesión grande de vaca y de oveja, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes o de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Y miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es buscar satisfacción en el placer. Buscar satisfacción en el placer. Fue lo que hizo Salomón. Buscó, ¿verdad? Y bueno, y acá es el comentario de Eclesiastés de lo que él, y él lo aprendió de esto, ¿verdad? La satisfacción del placer de la carne, el placer de lo que el mundo busca todos los días, ¿verdad? Bueno, estuvimos mirando el miércoles pasado, el miércoles que estuvimos estudiando el libro de Eclesiastés, la experiencia del predicador, fue lo que estuvimos mirando. Bueno, y acá sigue dando Salomón su experiencia, ¿verdad? Salomón buscó la sabiduría en el mundo, y bueno, es que la reflexión al final fue que era todo vanidad. La sabiduría de este mundo era todo vanidad. Bueno, ahora Salomón va a buscar la satisfacción en el placer. A ver, ya que tanto se afana el mundo en el placer, en buscar todos los días las cosas de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice Salomón, bueno, yo voy a buscar esto a ver
a ver qué es lo que pasa, por qué el mundo se afana tanto por esto. Voy a ver, y bueno, y Salomón fue uno de los más grandes, ¿verdad? En el tiempo de él fue el más grande. Tuvo todo lo que desearon sus ojos, lo que deseó su carne, todo lo que el dinero, la fama, el poder, la sabiduría de este mundo, la logró Salomón. Y bueno, Salomón nos va a contar ahora qué es lo que él, bueno, aprendió, ¿verdad? Y comienza el versículo 1, comienza el versículo 1 del capítulo 2 diciendo: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Ya comienza Salomón diciendo, miren, ¿sabe qué? Le voy a hablar de una cosa vana. Esto es vanidad. Ya Salomón diciendo, ¿verdad? Comienza su relato en busca del placer, pero ya viene diciendo que el resultado era todo, de su experiencia era que vanidad. ¿Tá? Es lo que el mundo busca hoy en día, todos los días, ¿verdad? Y muchas sectas también, es disfrutar del día de hoy. Muchos dicen, bueno, dale todo lo que tu carne quiere, la vida es corta, disfrutala, hace todo lo que tus deseos quieren, decí todo que sí, probá, hacer lo que te gusta, guiate, mucha gente dice, guiate por lo que dice tu corazón, ¿verdad? Y así vive el mundo. Bueno, querés ser mujer, querés ser hombre, sos hombre, ¿verdad? Querés dejar a tu familia y probar otras cosas, no hay problema, está todo permitido en el mundo. Así es el mundo en el que vivimos. Así era el mundo donde estaba también Salomón. Estaba todo permitido, ¿verdad? Bien, hoy en día es peor, ¿verdad? Es peor, está todo permitido, está permitido la droga, el alcohol, ¿verdad? Está todo válido, no hay freno para la carne. Y es lo que el diablo quiere, ¿verdad? El diablo al mundo, a los suyos, los tiene ahí. Pero los hijos de Dios estamos en este mundo. Y tenemos que tener cuidado en no caer en estas cosas. Somos tentados en caer, ¿verdad? Así como Salomón fue tentado en caer, ¿verdad? Y él probó todo lo que el mundo le ofrecía. Bueno, Salomón lo probó, pero él dijo, esto es vanidad. Esto no tiene valor ninguno. Esto es un vapor, es un soplo, es algo que lo único que hace es afanarte y lo único que hace es enfermarte, ¿verdad? Bueno, y hoy en día lamentablemente vemos los hospitales llenos, ¿verdad? Cómo la gente está muriendo y está enferma. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por causa del pecado, por no decirle no a los deseos de la carne. Obviamente que el mundo no le puede decir no. ¿Por qué? Porque son esclavos del mundo. Son esclavos de Satanás. Pero el que le puede decir no es el creyente. ¿Por qué le podemos decir no a los deseos de la carne el creyente? Porque el que está en nosotros, el Espíritu Santo, es el que tiene el poder, ¿verdad? Y nos da la convicción y el poder para decir, no, esto no lo hago, esto no lo miro, esto no lo digo, esto no lo practico. ¿Por qué? Porque el que está en mí, ¿verdad? Es el que me da el freno. Pero el mundo, al estar muerto espiritualmente, son esclavos, así como éramos nosotros antes esclavos del pecado. Entonces vivíamos en la vanidad. Muchas veces deseamos volver. Cuando estaba en el mundo, parecíamos el pueblo de Israel. Yo tenía esto, qué lindo, ¿verdad? Yo quiero muchas veces, nuestra carne dice, yo quiero volver. Y nuestro espíritu dice, no, eso no, Dios te sacó de ahí. No podés volver a practicar esas cosas. Eclesiastés capítulo 2, versículo 2. Eclesiastés 2:2 dice, a la risa dije, enloquece, y al placer, ¿de qué sirve esto? Bueno, le dio rienda suelta a la risa, se rió hasta cansarse Salomón, ¿verdad? Y se dio cuenta que era una estupidez, ¿verdad? Que era tonto, se veían como locos, una persona que se ríe todo el tiempo, muchas veces, es alegre, pero ya pasa el tiempo y pues se ríe, y dice, pero esta persona no está muy bien, ¿no? Bueno, Salomón se dio cuenta, ¿verdad? Que estaban mal andar así. Bueno, vemos hoy en día aquellos actores famosos, ¿verdad? Que hacían reír a las personas, hoy ya muchos han fallecido, ¿cómo terminaron sus vidas? Bueno, muchos de ellos drogadictos, matándose, y otros abandonados, ¿verdad? Ellos hacían reír, hacían feliz a muchas personas, miles de personas, pero ellos en su vida, ¿cómo estaban? Vacío, sin nada, ¿verdad? No tenían felicidad. ¿Por qué no tenían felicidad? Porque no tenían a Cristo, ¿verdad? La verdadera persona que tiene felicidad es la que tiene a Cristo.
en su vida. Y Cristo satisface en todo, nos da el verdadero gozo, ¿verdad? Nos da felicidad, nos da paz, no como el mundo la da, sino como que el Hijo de Dios la da, ¿verdad? Bueno, tenemos, no sé si se acuerdan de Olmedo, Porcel, Javier Portales, los actores argentinos, ¿se acuerdan que hacían reír y hacían muchos chistes? Bueno, ¿cómo terminaron ellos sus vidas? Bueno, sabemos cómo terminó Olmedo, Porcel supuestamente, Jorge Porcel supuestamente se había convertido al cristianismo, pero también, ¿verdad? Una vida de droga, una vida de alcohol, una vida en la noche, donde ellos no encontraron la felicidad, ¿verdad? Y eso es lo que trae el mundo. Llegar a la fama de este mundo, bueno, al llegar arriba, bueno, no encuentra satisfacción, no llena la vanagloria de la vida. Y Salomón llegó arriba, ¿verdad? Llegó a lo máximo y dijo, esto no llena. Esto, el placer, no llena, ¿verdad? El dinero, la fama, no llena a la persona. Podrá pasar mejor, ¿verdad?, que otras personas, pero no está la felicidad en el dinero y en la fama. Vuelvo a lo mismo. La felicidad está en Cristo. Por eso predicamos a Cristo, por eso hablamos de Cristo. ¿Por qué? Porque en Él está la felicidad. Entonces debemos, ¿verdad?, como creyentes, vivir una vida que podamos dar gloria a Dios, ¿verdad? Ya estuvimos en el mundo experimentando estas cosas, ya no podemos volver al mundo a vivir en vanidad. Bueno, Salomón, al tener la sabiduría de Dios, se dio cuenta que esto era vanidad y no tenía ningún valor, sino que lo llevaba al fracaso, ¿verdad? Nosotros lo mismo. ¿Por qué nosotros nos damos cuenta que eso es vano? Las cosas del mundo son vanas, porque tenemos al Espíritu de Dios y nos da la sabiduría para decir, esto no conviene, esto sí me conviene, esto trae gloria a Cristo, esto no trae gloria a Cristo. Y así vamos, ¿verdad?, por la vida cristiana. Estudiando la Escritura, sabemos lo que a Dios le gusta, bueno, el Espíritu nos va a recordar lo que a Dios le gusta, bueno, y vamos rechazando lo que a Dios no le gusta. Entonces así vamos, ¿verdad? Y así vamos creciendo en santidad, vamos creciendo en madurez espiritual y vamos no fracasando en la vida espiritual, sino teniendo victorias espirituales. Ahora, cuando le decimos sí al deseo de la carne, le decimos sí al pecado, ¿sabe lo que vamos a hacer? Fracasar. Fracasamos como cristianos. Y después que fracasamos, después que caemos, decimos como Salomón, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve defraudar a Dios? ¿De qué sirve estar en este mundo dándole el deseo a mi carne si esto no me llenó? Esto no me hizo feliz. Al contrario, me trajo infelicidad, me trajo enemistad con Dios. El pecado divide, ¿verdad? Por eso el cristiano debe buscar estar junto a Dios siempre. Que vamos a caer, caemos, porque somos débiles y estamos en este cuerpo, ¿verdad? Pero luchamos, y eso es lo que valora Dios, la lucha que tenemos cada día. Seguimos, Eclesiastés capítulo 2, versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Bueno, vivimos en un tiempo que la gente termina de trabajar, el mundo dice, bueno, vamos a juntarnos a tomar. Vamos, llega el fin de semana, vamos a juntarnos a comer un asado y a tomar, ¿verdad? Y así es lo que el mundo es lo que piensa. Bueno, Salomón dice, bueno, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Bueno, voy a darle, voy a tomar, ¿verdad? Y en este tiempo mucha gente decía, bueno, ¿saben qué? Cuando te embriagás, tenés sabiduría, ¿verdad? Y bueno, dice, bueno, voy a probar esto, dice Salomón, a ver si es cierto que voy a adquirir más sabiduría. En este tiempo usaban el vino como droga, también, ¿verdad? Ellos pensaban que estando drogados iban a encontrar más sabiduría. Bueno, dice Salomón, voy a probar si esto es cierto. Bueno, hoy en día muchos, ¿verdad? Lamentablemente jóvenes, grandes, ancianos también han caído, ¿verdad?, en la droga, en el alcohol, se emborrachan, ¿verdad?, para olvidar sus penas, sus vergüenzas, y bueno, y piensa que haciendo eso, se van a olvidar de las cosas. Sí, se olvidan en el momento, pero después vuelven otra vez a la realidad, ¿verdad? Y tienen que estar continuamente tomando alcohol o tomando droga para olvidarse de sus fracasos. Entonces, solo cuando Dios nos perdona, nos hace una nueva criatura, es cuando podemos salir de ese pozo que hemos caído. Bueno, ¿por qué el mundo no sale? Porque no ha creído en Cristo. Por eso el cristiano
predica a Cristo, habla de Cristo, ¿verdad? Como vemos lo mismo, nosotros podemos salir de esas cosas, podemos decirle no a esas cosas porque tenemos al Espíritu de Dios. Si no tuviéramos el Espíritu de Dios estaríamos como el mundo, ¿verdad? Viviendo en vicio, en cosas, en laxivia, en deseos carnales, lo que vivíamos antes, bueno, y infelices, como el mundo, ¿verdad? El mundo no es feliz. Parece que fuera feliz, pero no es feliz. Entonces, nosotros somos felices los cristianos agradando a Dios, ¿verdad? Cada vez que agradamos a Dios, cada vez que predicamos el Evangelio, le enseñamos la Escritura a alguien, ¿verdad? Eso nos da felicidad, nos da gozo. Qué bueno, fui útil en las manos de Dios, ¿verdad? Antes no éramos útiles en las manos de Dios porque éramos útiles para el mundo, pero Dios nos saca del mundo para que podamos vivir para Él, ¿verdad? Por eso debemos como hacer todo lo contrario, ¿verdad? Proponer en nuestro corazón agasajarnos en las cosas de Dios. Proponer en nuestra mente, bueno, voy a enfocarme en las cosas de Dios. Voy a enfocarme en lo que Dios, lo que a mi Padre le gusta, ¿verdad? Para andar en la verdadera sabiduría, no en la sabiduría de este mundo que anda, ¿verdad? Buscando, como dice Salomón, debajo del sol. El ser humano busca la sabiduría de este mundo. Seguimos. Eclesiastés capítulo 2, versículo 4 al 5. Engrandecí mis obras, edifiqué mis casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Bueno, no encontró ahí la satisfacción. ¿Saben qué? Dice Salomón, bueno, voy a probar a ver, voy a hacer obras. ¿Ah? Voy a hacer casas, voy a plantar viñas, voy a hacer huertos, jardines, ¿verdad? Voy a plantar un bosque para mí. Capaz que en esto, ya que la gente se afana en esto, capaz que encuentro la satisfacción en esto. Bueno, cuánta gente hoy en día quiere hacer casas y casas y casas, ¿verdad? Pero su vida no está llena, porque esto tampoco lo llena. No lo llenó a Salomón, ¿verdad? Imagínense que Salomón duró 13 años en edificar su casa, no por falta de materiales, porque Salomón lo que le sobraba eran los materiales, sino que era minucioso, ¿verdad? Para hacer las cosas de acuerdo al gusto de él. Tenía también muchos esclavos Salomón, ¿verdad? Muchas posesiones, muchas tierras, tenía mucho oro, tenía mucha plata, marfil, madera, piedras preciosas. Todo eso lo relata Primera de Reyes, capítulo 4 al capítulo 10. Ahí relata todo lo que Salomón tenía, la riqueza que él tenía, ¿verdad? Bueno, tenía un gasto más o menos descomunal, porque sí, tenía mucho dinero, pero Salomón tenía un gasto descomunal, ¿verdad? Con todos los siervos que tenía, con todos los gastos que tenía, con toda la mantención de los árboles, de casa, de todo lo que tenía que hacer él. Bueno, se calculaba más o menos que tenía unas 30.000 personas a cargo él, y tenía que a esa gente darle de comer, ¿verdad? Bueno, imagínense una persona que tenga Flores, en la ciudad de Flores, a cargo, ¿verdad? Todo esclavo de él y le tiene que mantener. Él tenía mucho dinero, sí, pero él tenía que también, ¿verdad?, darle de comer. ¿Y saben qué? Eso lo que le trae es, ¿qué? Preocupaciones. Por eso dice, todo esto es, ¿se acuerdan del versículo 1? Aflicción de espíritu. Esto es más preocupación. Tener más cosas, más preocupación. Y tener más felicidad, no, al contrario, más preocupación te saca la felicidad, ¿verdad? Entonces, Salomón tenía mucho dinero, sí, pero él tenía muchos para mantener, muchos problemas, ¿verdad? Y obviamente que cada vez que nos llenamos de cosas, nos llenamos de más cosas, dejamos de lado a ¿quién? A Dios. Ese es el peligro que corremos los creyentes, de no llenarnos tantas cosas, de llenarnos muchas veces de tantas cosas, ¿verdad? De este mundo, de todo lo que el hombre debajo del sol se afana, ¿verdad? Salomón lo pone aquí en su palabra para nuestro ejemplo, a la iglesia, para que no practiquemos lo mismo, para que no nos afanemos así en tener mucha riqueza, en tener mucho, bueno, en muchas posesiones, ¿verdad? Simplemente que teniendo el sustento y el abrigo, dice Dios, que den gracias, ¿verdad? Den gracias. Bien, seguimos. Eclesiastés capítulo 2, versículos 6 al 8. Eclesiastés 2, 6 al 8 dice, me hice estanque de agua para regar de ello el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervo nacido en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén.
Se dan cuenta todo lo que tuvo Salomón, ¿verdad? No simplemente que, bueno, tuvo siervos, pero él compró más. Y no simplemente compró más, sino que lo que compró se empezaron a reproducir. Empezaron a tener más hijos, ¿verdad? Y tuvo el ganado y ganado, ¿verdad? Más que todo lo que tuvieron antes que él. Todos los reyes que tuvieron antes que él, bueno, él tuvo más. Bueno, y al tener más, tiene más preocupación, más problemas, más dificultades, ¿verdad? Más afanes. Versículo 8 dice, me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincia. Me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres, y toda clase de instrumentos de música. Bueno, te dan cuenta todo el gasto que tenía Salomón, ¿no? Él tenía muchos tesoros, ¿sí? Pero tenía muchas mujeres, ¿ah? Tenía muchas mujeres y concubinas, y todo eso a Salomón, ¿verdad? Le generaba, ¿qué? Gasto. Aparte, no simplemente era simplemente la mujer, sino que la mujer tenía su sierva, sus siervos. Entonces era toda una cantidad de personas, ¿verdad? Que Salomón tenía que pensar. Sí, era el rey, tenía gente, sí, obviamente, que se ocupaba de eso, pero también él tenía que llevar el control como gobernante, ¿verdad? Entonces, tenía plantaciones. No había en ese entonces mosquitos ni avionetas, ¿verdad? Para regar las plantaciones. Hoy en día pasa un avión, va regando o cura las plantaciones, ¿verdad? No, en ese entonces no había eso. En ese entonces lo que había era mano de obra de hombre, ¿verdad? De gente que salía con su balde, ¿verdad? Con sus bueyes a regar y a llevar a cuidar las plantaciones, a curar las plantaciones. Y todo eso tenía que ser mantenido, la mantención del ganado, todo lo que tenían que comer. Bueno, fue un tiempo, sí, Salomón fue un hombre muy rico, pero tuvo muchos problemas, ¿verdad? Imagínense, a veces tenemos uno o dos trabajos y ¡pah! ¡Qué cantidad de problemas! Imagínense Salomón, todos los problemas que tendría, ¿verdad? Así que el dinero, la riqueza, trae ¿qué? Problemas, dificultades y nos aparta de Dios, ¿verdad? Bueno, miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 18 al 22. Está hablando del trono, solamente del trono del rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 18 al 22. Dice así, hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. No era el oro, no, oro purísimo. Y era de marfil. ¿Se imaginan lo que valdría ese trono, verdad? Hizo 6 gradas, tenía el trono, 6 gradas. ¿Ah? La parte alta era rodeada por el respaldo y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre los 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey eran de oro. No era el vaso que compramos nosotros de oferta en el supermercado. No, eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en el tiempo de Salomón no era apreciada, no valía nada la plata. Lo que valía era el oro, era todo oro. ¿Se imaginan, no? Entrar en el palacio de Salomón, sentarse en la mesa de Salomón, todo brillaba, era todo oro, todo oro. Por eso toda la gente quería ir a estar con Salomón y estar mirando todo lo que Salomón tenía. Versículo 22, porque el rey tenía en el mar, una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram, una vez cada 3 años venían la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Bueno, ¿saben qué? Estoy mirando en Google cuánto era una flota. Bueno, una flota de barcos podría llegar a 100 barcos. Imagínense que tuviera 30, 50 barcos. Salomón, eso estaban simplemente para traerle oro, maderas, marfil, animales. Imagínense, Salomón tenía hasta un zoológico para él. Él salía, bueno, a visitar los animales, iba a ver el zoológico que tenía para él. Y todo eso había que mantenerlo, mantención a los animales, todo, ¿verdad? También tenía un harén lleno de mujeres. Como dije, tenía 700 esposas. 700 esposas y 300 concubinas. Cada una de ellas, sus siervos, su sierva, como dije hoy. Tenía cantoras, ¿verdad? Tenía instrumentos musicales, donde ellas se entretenían, cantaban ahí en el harén.
Salomón reinó por 40 años, ¿verdad? En Jerusalén. Y en esos 40 años hizo tratados. Fue un rey que nunca peleó, nunca tuvo una guerra. ¿Por qué? Porque hizo tratados. Venía el rey de la otra nación, traía a su hija, bueno, para hacer un tratado, me caso con tu hija para tener paz, ¿verdad? Y ahí Salomón por eso tenía tantas mujeres, porque hacía tratados, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3 al 4. Para que vean lo que digo, lo dice la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3 al 4. Dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué le pasó a Salomón? Sus mujeres desviaron su corazón. Porque acuérdense que esas mujeres venían de otras costumbres. Primera de Reyes, capítulo 11. Con otros dioses. Y cada mujer hizo un templo para su Dios. Y ese templo también tenía que tener sus sacerdotes, sus personas, ¿verdad? Su gente para mantener ese templo. Pero Salomón, con tal de satisfacerla a ella, para que ellas estuvieran cómodas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Acá dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Versículo 4, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Bueno, ¿sabe qué? Él con tal de tener a las mujeres satisfechas, que no le faltara nada, de que estuvieran bien, o sea, tampoco lo hizo porque era joven. Bueno, era joven, no sabía, era experto. Acá la Biblia dice que era viejo, ¿tá? Que era viejo, ya tenía experiencia, ya conocía, él sabía todo lo que David, su padre, había hecho por Dios, ¿verdad? Él sabía lo que Dios demandaba, él conocía las cosas de Dios, era un hombre muy sabio, que Dios le había dado sabiduría, él conocía a Dios, pero aún así, él con tal de agradar a las mujeres, su corazón fue desviado de Dios. Y eso es idolatría. Poner a alguien delante que en vez de Dios es idolatría, ¿verdad? Para que veamos, ¿verdad? Cuando ponemos a alguien delante de Dios, bueno, este es mi Dios. Dios queda en segundo lugar. Bueno, pero Dios quiere el primer lugar. Y eso es el segundo lugar, ¿verdad? Por eso vemos que debemos tener cuidado, ¿verdad? Podemos llevar muchos años en el Evangelio, pero muchas veces, todos los días prácticamente, estamos luchando contra la idolatría. Nuestra carne quiere cosas, nuestros hijos quieren cosas, muchas esposas quieren cosas, yo quiero cosas, pero lo que voy a hacer agrada a Dios. Esta decisión para agradar a mi hijo, ¿va a agradar a Dios lo que voy a hacer para mi hijo? ¿Se entiende? Entonces tenemos que hacer, ¿verdad? Examinar nuestras decisiones y corazón y mente, si lo que vamos a hacer va a agradar a Dios. Acá Salomón tuvo paz. Sí, tuvo paz, precioso, y fue el rey más sabio y más rico. Pero le costó ¿qué? La separación. Estar lejos de Dios, pecar contra Dios. Bueno, no era que pecó porque era joven, como dijo, él pecó deliberadamente. Él conocía las Escrituras. ¿Y cuántas veces nosotros, sabiendo las Escrituras, sabiendo lo que a Dios le gusta, hacemos lo que a otro le gusta? No voy a hacer lo que a él le gusta, pues bueno, o a ella lo que le gusta, porque para quedar bien, ¿verdad? Quedo bien con los hombres. Bueno, cada uno de nosotros como creyentes debemos luchar, ¿verdad? Y muchas veces vamos después a Dios y decimos, pero Señor, vos me entendés, ¿verdad? Vos me entendés la idolatría que hice, ¿verdad? Vos me entendés que yo tengo que agradar a él o a ella o a fulano para que, bueno, quede contento y no se enoje conmigo. Vos me entendés, ¿verdad? Bueno, pero mi verdadero principal motivo, perdón, en esta tierra es agradar a quién? A Cristo, a Dios, ¿verdad? Estar agradando a Él. No puedo ser hipócrita todavía, ir al trono de la gracia y decirle, Señor, vos me entendés, ¿verdad? Vos me entendés que lo que yo estoy haciendo, bueno, ahí, vos me tenés que entender. Yo ya hablé, muchas veces también vienen cristianos para justificar sus pecados, dicen, yo ya hablé con Dios. Sí, fallé, sí, pequé, pero yo hablé con Dios, ¿verdad? No podemos cambiar la palabra de Dios y cambiar los deseos de Dios por nuestros caprichos o los caprichos de los demás. Salomón fue un hombre elegido por Dios para ser diferente, para mostrarle al mundo que era un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Dios. Pero ¿saben qué? Salomón cayó, ¿verdad? Cayó. Y tú y yo fuimos elegidos por Dios para ser diferentes. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir para Dios. Pero estamos en peligro de caer. Por eso cada día debemos examinarnos, ¿verdad?
Mirá, si nuestras metas, nuestro objetivo en esta tierra es para expandir el reino o para darme la gloria a mí, o para conseguir mis metas, o para agradar a las personas. ¿Cuál es mi motivo aquí en la tierra? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Estoy sirviendo a Dios o estoy sirviendo a los hombres? ¿O me estoy sirviendo a mí mismo? ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado. Salomón dijo, esto es vanidad. Esto me apartó de Dios. Esto me alejó de Dios. En vez de estar cerca de Dios y disfrutar con Dios la riqueza que tenía y la cantidad de mujeres que tenía, bueno, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué no lo disfrutó? Como no tenía la paz y no tenía la aprobación de Dios, porque no estaba haciendo lo que Dios le mandó. ¿Se entiende? Y muchas veces nosotros queremos agradarnos a nosotros mismos y pensamos que Dios queda agradado, pero Dios se agrada en la obediencia. En la obediencia. Eclesiastés capítulo 2 versículo 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Bueno, ¿qué dice Salomón? Logré mi objetivo. Logré mi objetivo. Fui engrandecido. Todo el mundo quería ver a Salomón, ¿verdad? Todo el mundo quería estar con Salomón. Tenía fama, tenía mujeres, tenía riqueza, tenía todo. Lo logré, dice. No hubo otro como yo, ¿verdad? En mi tiempo no hubo otro como yo. Tengo más sabiduría que todo el mundo. Soy una persona de negocio, una persona que sé de plantaciones, sé de ganadería, sé de mujeres, sé de todo, ¿verdad? Todo Salomón lo había logrado. Acuérdense del versículo 1, ¿qué era? Vanidad. Todo esto era vanidad y aflicción de espíritu. Él logró todo eso, pero él descuidó ¿qué? Su relación con Dios. Y a veces podemos lograr de agradar a las personas y caerle bien a los demás, pero ¿le estoy cayendo bien a Dios? Todo lo que estoy haciendo, ¿esto le trae gloria a Dios? Bueno, las personas del mundo se desviven por estas cosas, por el dinero, por las drogas, por la plata, por tener posesiones, tener mucho campo, y lo vemos, ¿verdad? Como hoy lamentablemente también cómo caen, ¿verdad? En delitos con tal de tener más y más y más y más. Bueno, no les sirve ganar 500, medio millón de pesos por mes. Quieren ganar medio millón y quieren robar 1 millón, ¿verdad? Como que, no sé, el afán, ¿verdad? Que tiene el mundo. Bueno, Salomón probó, ¿verdad? Decir, bueno, quiero ser el hombre más rico del mundo y lo logró, pero a consecuencia de dejar a Dios de lado. ¿Y saben qué? Entonces fracasó. A los ojos del mundo, todo el mundo lo aplaudía. Ahí viene Salomón, el palacio de oro, qué lindo, todo un hombre más sabio, qué cantidad de mujeres, todo el mundo, ¿verdad? Es lo que el mundo aplaude. Pero ¿saben qué? Dios no lo aplaudía. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo lo que a Dios le agradaba. Eclesiastés capítulo 2, versículo 10. No negué a mis ojos, Eclesiastés 2:10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de toda mi faena. Bueno, viene el análisis de Salomón, ¿verdad? Su corazón, o sea, su carne, la mente carnal, estaba satisfecha, estaba satisfecho, ¿verdad? De su esfuerzo, del trabajo, todo lo que había logrado. Su carne estaba satisfecha, los demás estaban satisfechos. Bueno, pero acuérdense que había dejado a Dios de lado, ¿se acuerdan? Por agradar a sí mismo y agradar a los hombres. Cuando agradamos a los hombres no estamos agradando a Dios. ¿Ah? Cuando me agrado a mí, no agrado a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Y Pablo lo enseña en la carta a los Gálatas, a la iglesia. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice así: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, cuando queremos agradar a los hombres, ¿de quién somos siervos? De los hombres. Cuando quiero agradar a Cristo, su palabra, soy un siervo de Cristo. Y Pablo fue un ejemplo, ¿verdad? De ser un siervo que hizo todo para la gloria de Dios. Y llegó el momento que él decía de sí mismo, mírenme a mí y van a ver a Cristo. Y esa es la meta que tenemos que llegar nosotros aquí, en esta ciudad de Durango. Que la gente vea a Cristo, ¿verdad? No que vea la iglesia cristiana de Durazno, no. Tienen que ver a Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hacemos lo que le agrada a Dios. No lo que le agrada a los hombres, sino lo que le agrada a Dios. Juan, capítulo 12, versículo 43. Estas son palabras
del Señor Jesucristo. Juan 12:43. Bueno, el Señor Jesucristo enfrenta a aquellos judíos que dicen haber creído en Él. Bueno, pero cuando fue confrontado por el Señor, ellos, miren lo que dice el versículo 43, 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Bueno, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y eso te aparta de Dios. Si yo quiero agradar a los hombres, no voy a agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, Salomón no pudo agradar a Dios. Él estaba satisfecho, su carne estaba satisfecha, los demás estaban satisfechos, todo el mundo satisfecho, los otros reinos satisfechos, pero Dios no estaba satisfecho. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba haciendo lo que le gustaba a Él y lo que le gustaba su carne. Entonces, debemos dar a conocer nosotros como creyentes a Cristo y a Dios, ¿verdad? Así como Satanás estuvo entreteniendo a Salomón con las cosas del mundo, las riquezas. ¿Se acuerdan lo que cuando Cristo fue tentado, qué le dijo a Satanás? Si me adorás, todo esto te voy a dar. ¿Ah? Bueno, Satanás lo que quiere es tentar a los hijos de Dios que se humillen, ¿verdad? A los pies de Satanás, sirvan a Satanás. Satanás te va a tapar de mujeres, te va a tapar de dinero, de muchas cosas de este mundo, ¿verdad? Fama, pero va a estar lejos de Dios. Santiago capítulo 4, Santiago 4, y es también algo para reflexionar como creyente, ¿verdad? Vimos la vida de Santiago, ahora miremos nuestra vida. Miremos y analicemos nuestra vida. Santiago capítulo 4, versículo 4 al 5. Dice Santiago, es muy fuerte con los cristianos, ¿verdad? Y Dios nos está hablando a nosotros, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Bueno, tenemos que pensar en todo este tiempo que hemos estado viviendo, diciendo que somos cristianos, ¿a quién estamos agradando? Bueno, si estoy agradando a Dios, soy un amigo de Dios. Pero si quiero agradar al mundo, acuérdense lo que dice Primera de Juan. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si amo a las personas primeramente antes que Dios, y quiero agradar a las personas antes que Dios, bueno, el amor del Padre no está en él. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios es un Dios celoso. Es un Dios que quiere tener el primer lugar. Él es Dios. Él es Dios, no yo. No mi esposa, mis hijos. Él es Dios. Y Él tiene que ocupar el primer lugar en mi vida, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a hacer esto, papá? Y porque Dios lo dice en su palabra. Papá, vamos a hacer esto, mamá, vamos a hacer esto. No, mi hijo, no podemos hacer esto porque a Dios no le agrada. No es porque a mí, yo digo que no me gusta, sino que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener el lema como Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué no en mi casa no hacemos lo que a nuestra carne le gusta? Porque hacemos lo que a Dios le gusta. No somos perfectos, somos imperfectos, pero nos esforzamos en agradar a Dios. Quiero ser amigo de Dios, no amigo de Satanás. Quiero ser amigo de Dios y por eso me esfuerzo cada día en honrarlo y obedecerlo. ¿Cuándo lo honro? Cuando lo obedezco, ¿verdad? Yo amo tanto a Dios, ¿cuánto obedece su ley? ¿Cuánto obedece su palabra? Bueno, y ahí tenemos que poner en la balanza los deseos míos o los deseos de Dios, los deseos de los hombres o los deseos de Dios. ¿Quién está en primer lugar en mi vida? ¿Verdad? Y es una guerra de deseos, que siempre digo, es una guerra de deseos que tenemos. Están los deseos de Dios en mi vida que me están diciendo, hace esto, hace esto, hace esto, y están los deseos de mi carne, hace esto, hace esto, hace esto, ¿se entiende? El mundo no tiene esa guerra. El mundo es esclavo del pecado, va y lo hace, y no tiene, ¿verdad?, convicción de pecado, pero el cristiano sí tiene convicción de pecado. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Y acá está la concretura de Salomón, Eclesiastés capítulo 2, versículo 11. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos, y el trabajo que tomé para hacerla, que no fue fácil, ¿verdad? Y aquí que dijo, qué bueno, lo logré, qué bueno, estoy feliz. Sí, la verdad que la logré. Dice, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Saben qué le pasó al templo de Salomón? ¿Qué hizo Salomón para Dios? ¿Saben lo que le pasó a la casa de Salomón? ¿Al trono de Salomón?
¿Sabe qué? Vino Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Y destruyó toda Jerusalén. Lo dejó así, toda la gloria que los judíos se mirá el templo que tenemos. Mirá la casa de Salomón que hizo, el oro que tenía dentro. ¿Saben qué? Vino Nabucodonosor y destruyó todo. En el tiempo de Jeremías. ¿Verdad? Lean Jeremías. Y ahí Jeremías cuenta todo lo que le pasó a Israel. Quedó en ruinas. ¿Por qué? Por el pecado. Así que todo lo que Salomón se esforzó, ¿qué fue? Vanidad. ¿Se entiende? Y muchas veces nosotros nos esforzamos en tener más materiales, más cosas, más cosas, más cosas, y después que no sabemos lo que va a pasar después cuando muramos, ¿verdad? ¿Qué van a hacer con las cosas que tenemos? Y muchas veces nos afanamos, no disfrutamos nuestros hijos, no disfrutamos nuestra familia, no disfrutamos por tener y tener y tener y tener y tener. Y cuando queremos acordar nuestra vida se pasó, llegamos a viejo. ¿Y qué hiciste en tu vida? Y hice esto, hice aquello. Pero, ¿qué disfrutaste? Nada, no disfruté nada. Lo único que hice es trabajar, ¿verdad? Y estar fuera de mi casa. Me pasaba a mí cuando trabajábamos junto con mi esposa, los dos teníamos dos trabajos. Me acuerdo que el día franco que tenía, no sé si era el martes, que teníamos que sacábamos, también en la policía y cerrábamos el negocio que teníamos. ¿Saben qué era el disfrute mío? Era, prendía el televisor, me sentaba en el sillón y me dormía. Ese era lo que hacía en mi día libre, ¿se entiende? Me dormía, estaba cansado, fundido. ¿Saben? ¿Y cuál era el afán de tener todo? Bueno, ¿saben qué? Era vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, hoy en día la gente trabaja y trabaja y trabaja, ¿verdad? Por tener cosas materiales. Hoy en día nosotros tenemos más que Salomón. Tenemos más cosas que Salomón en confort. Tenemos internet, tenemos luz, tenemos agua potable. Salomón no lo tenía, ¿se entiende? Tenemos saneamiento, bueno, tenemos celulares, tenemos pantalla, tenemos una computadora, tenemos televisión. Salomón no lo tenía. Y las personas se afanan por tener más cosas, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Las personas son felices en este mundo que vivimos? No, no son felices. Pasen por el hospital y miren las personas cómo están ahí en el hospital. Está vacío el hospital, no hay ningún enfermo, están todos felices, gozosos. Lleno el hospital. ¿Por qué? Bueno, ¿saben qué? El 90% de las enfermedades son el afán, el estrés. Y eso enferma. ¿Y las personas por qué están estresadas? Por tener más cosas materiales, por tener más fama, por tener y tener y tener. ¿Saben qué? Vemos cómo el mundo se cae de a pedazo y cómo la gente está cayendo, ¿verdad?, en enfermedades. ¿Quiénes se están haciendo ricos? Los farmacéuticos, porque son los que hacen la droga. Y ahí los doctores drogan a la gente y la gente anda drogada, ¿verdad? Para olvidarse, para poder dormir. ¿Por qué? Por el afán de tener y tener y tener. Bueno, por eso Salomón dice, esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es aflicción de espíritu? ¿Enferma? Esto enferma, ¿verdad? Bueno, y esto también lo llevó a Salomón a estar separado de Dios. Que nosotros no caigamos en lo mismo, ¿verdad? Bueno, Dios nos da vida, cada día nos da vida. Cada día los creyentes nos da vida. ¿Para qué? Para que lo honremos, para que pensemos en el reino, para que prediquemos el Evangelio, para que discipulemos a las personas, le enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, nosotros tener un buen testimonio, ¿verdad? Sí hay que trabajar, sí hay que vivir, pero el Señor dijo, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos dijo, va a buscar primeramente el confort y las cosas del mundo y después busquen mi reino. Muchas veces cambiamos, ¿verdad? Nosotros los creyentes cambiamos el orden. Y bueno, y ahí tenemos muchas veces las consecuencias, ¿verdad? Por nuestro pecado. Dios dice, búsquenme a mí. Busquen mi reino. Busquen lo que dice en la palabra. Vivan mi palabra. Y yo me voy a ocupar de lo otro. Traigan todas sus aflicciones, sus afanes. Traigan todo al trono de la gracia. Y el Señor dice, yo lo voy a hacer descansar. ¿Verdad? Porque Él lo que quiere es que nosotros descansemos, tengamos paz, gozo, pues podamos vivir esta vida no afanados como el mundo, ni preocupados como el mundo. Porque si vamos a predicar el Evangelio y la persona que le predicamos el Evangelio nos ve que vivimos afanados, preocupados, que no podemos dormir, que horrible, que esto, que aquello, dice, pero ¿para qué quiero tener tu Dios si yo estoy mejor que vos? ¿Se entiende? Como cristianos tenemos que reflejar al mundo que tenemos paz, tenemos gozo, que descansamos en la palabra de Dios. Muchas veces no tenemos cosas materiales, no tenemos mucho. No tenemos mucho, pero descansamos, tenemos paz, ¿verdad? No nos afanamos nada de este mundo, porque sabemos que las cosas de este mundo son pasajeras.
¿verdad? Todo es pasajero. Todo es pasajero. Hasta nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos son pasajeros. No podemos aferrarnos a nada. ¿Por qué? Porque lo único que podemos aferrarnos es a Dios. Y es a Él que podemos aferrarnos porque Él es eterno y Él tenemos vida eterna y vivir con Él eternamente, ¿verdad? No podemos afanarnos nada de este mundo porque de este mundo es pasajero. Todo es pasajero. Todo es un vapor. La vida es un vapor. Así que pensemos, ¿verdad? Y seamos sabios. Seamos sabios. Y ya el Señor nos muestra en su palabra todo lo que Salomón buscó y logró, que capaz que ningún hombre logró, la riqueza y la fama que Salomón tuvo, ¿verdad? ¿Y cuál fue la concretura de Salomón? La conclusión, esto es vanidad y enferma. Esto enferma a la gente, esto enferma y lo vemos hoy en día nosotros. La preocupación de la gente es tener más dinero, ¿verdad? Y enferman. Muchas veces lamentablemente llamados cristianos también viven enfermos. ¿Por qué? Porque viven preocupados por las cosas de Dios. Mateo 6, 33 al 34, y con esto termino. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, ¿qué cosas? Las que necesito para vivir en esta tierra, para darle gloria a Él, no para darme gloria a yo. Versículo 34, así que, acá está el mandamiento de Dios. Así que, cuando dice así que es la conclusión, el resumen del versículo anterior. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Nuestro deber es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás se va a encargar Dios. Vamos a orar. Padre, gracias bendito Dios por tu palabra. La verdad que tu palabra es clara. Ayúdanos a nosotros, Señor, a aferrarnos, aumenta mi fe, la fe de mis hermanos, y que podamos confiar más en tus promesas y dejar de confiar, Dios, en los hombres y confiar en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a cada día a esforzarnos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a esforzarnos a trabajar más para el reino. Sin duda, Dios, no hacemos nada prácticamente, con a comparación de lo que Cristo hizo por nosotros. Padre, que nos esforcemos. Oro por tu iglesia para que se esfuerce en congregarse, a estar juntos, Padre amado, para crecer y creer más en tu palabra. Ayúdanos, Señor, como iglesia en esta ciudad de Durazno, a poder crecer y madurar y honrarte, oh Dios, en todas las cosas que hagamos, y que en esta ciudad vea una luz y que sean tus hijos trabajando para el reino. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este privilegio de poder ser tus siervos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y orar por nosotros. Bueno, estén orando y bueno, el viernes, si Dios quiere, estaremos como iglesia orando y estudiando el libro de los Hechos. El domingo a las 17:30 estaremos predicando también el libro de Juan, si Dios lo permite, y si no ha venido antes, si Cristo viene antes, estaremos escuchando a nuestro Salvador en el cielo. Así que bueno, muchas bendiciones y que pasen bien.